Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que você já se acostumou a assistir. Esse programa que você já se acostumou a apreciar. Porque é um programa que mostra a verdade científica sobre as nossas origens, que combina perfeitamente com a palavra de Deus. Porque ele falou e tudo se fez, ele ordenou e logo, imediatamente, de pronto, tudo foi criado. Essas verdades bíblicas têm sido confirmadas pela ciência, a ciência mais recente, pela química, pela física, pela biologia, cosmologia, as novas imagens do James Webb, mostrando claramente que o universo foi feito pronto. E essas verdades têm sido anunciadas aqui no Fé e Ciência. Grandes entrevistados, homens e mulheres que creem em Deus e que têm se destacado na ciência, nas suas mais diferentes áreas. Mas hoje estamos numa série especial. Alguns dias atrás, no Rio de Janeiro, tivemos o 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente. 20 cientistas das mais diferentes áreas, química, física, cosmologia, misturando um pouco de filosofia e teologia, estiveram lá apresentando palestras sensacionais. Evidências recentes que mostram claramente que uma mente inteligente fez o universo, fez a vida e os fez prontos. E quem esteve lá cobrindo esse congresso? A IPP TV, o Fé e Ciência, com exclusividade. Gravamos todas as palestras, passaremos hoje uma delas, mas passaremos todas as 20 palestras aqui no Fé e Ciência. Então, assista a palestra de hoje, assista toda a série de palestras, 20 palestras sensacionais, com exclusividade do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente, só aqui no Fé e Ciência, só aqui na IPP TV. Então, vamos assistir mais uma delas, assista todas, assista de hoje. Assista todas as palestras, acompanhe a série de 20 palestras do 3º Congresso Brasileiro do Design Inteligente aqui no Fé e Ciência. Vem com a gente! Me disculpo, pero hablaré en español. Trataré de ser claro. Y eventualmente usaré alguna expresión en inglés o en portugués para ser más claro. En primer lugar, ustedes pueden ver el título de la palestra, pero aquí pueden ver más abajo mi dirección electrónica. ¿Para qué está esa dirección electrónica? En los últimos 3 años, yo publiqué algunos papers en revistas académicas, uno sobre la posición de la Iglesia Católica respecto de la evolución o de la teoría de la evolución, una historia de la Iglesia Católica con respecto a la teoría de la evolución. Luego otro paper sobre los fundamentos últimos de la teoría del diseño inteligente y su diferencia con el creacionismo tradicional. Por ejemplo, el creacionismo de Newton o el creacionismo de Tomás de Aquino o el creacionismo de los estoicos. Esos papers los tengo en mi computadora completos y si alguien me escribe, yo se los envío. Número 1. Bien. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Sociedad Brasileña del Diseño Inteligente por esta invitación. Es un honor estar ante ustedes. En segundo lugar, también agradecer a la Sociedad Brasileña del Diseño Inteligente porque el año pasado me dio la plataforma en YouTube para un curso que se llamó Taller Filosófico
del diseño inteligente, que tiene 16 videos y está en YouTube, y de alguna manera algo de lo que voy a hablar hoy está en esos videos. También quiero hacer público mi agradecimiento al Discovery Institute en Seattle, porque me apoyó en mis estadías en el año 2016 y 2017. Mi reconocimiento a Steve Mayer, a Ann Geiger, a Jonathan Wells y a otros muchos allí. También quiero agradecer a los organizadores de este congreso y muy especialmente quiero agradecer a los sponsors de este congreso, porque tienen claro que nuestra misión como estudiantes y estudiosos tratamos en un mundo hostil de mostrar que hay un principio trascendente de la vida. Un principio trascendente que, como hoy se dijo, es muy difícil introducir en la academia y en la educación pública. A veces por ignorancia, a veces porque no es conveniente para la carrera académica de los universitarios. Todo el mundo en la universidad quiere tener artículos en Journal Top, porque eso te lleva para arriba. Pero si hablas del diseño inteligente, se acabó. Y también por maldad. La maldad existe. No es solo ignorancia o querer permanecer en los Journal Top en la academia. Se los digo con experiencia. Yo publiqué varios artículos, incluso libros en Springer, pero cuando comencé a hablar a favor del diseño inteligente, se acabó. Incluso, como puede haberle pasado a ustedes, perdí amigos que me decían, Juan, vos estás maluco, estás loco. Bien. Yo doy por supuesto en esta conferencia que el público, ustedes, están familiarizados con qué dice en general la teoría del diseño inteligente. Por ejemplo, el cámbrico, los fenómenos de convergencia, los genes huérfanos, la complejidad de la información genética. Yo supongo que eso en general se conoce. Ok. Lo último, antes de comenzar, mi approach, mi abordaje, mi perspectiva es la filosofía y la metodología de la ciencia. Quizá algunos en el público se pregunten qué es la filosofía de la ciencia y es muy fácil caracterizarla. ¿Qué es una ley? ¿Qué es una teoría? ¿Qué es una hipótesis? ¿Y cómo se confirma una hipótesis o una teoría? Bueno, esos son los típicos temas de la filosofía de la ciencia. Bien, dicho esto, comenzamos. En primer lugar, ¿qué es la TDI? La TDI es una hipótesis explicativa de la ciencia natural. Algo importante, ¿por qué si se llama teoría le llamamos hipótesis? El término teoría, la palabra teoría, tiene muchos significados. Es imposible, yo puedo decir, tengo la teoría que Bolsonaro le va a ganar a Lula. Bueno, es un modo de hablar de teoría, pero tenemos que ser más finos. Una hipótesis explicativa dice por qué algo es como es o de dónde proviene. Entonces, vamos a hablar de la hipótesis
del diseño inteligente. Después podemos discutir, porque tendremos al final del día, qué es una teoría y por qué se puede hablar de una teoría. Pero pongamos que es una hipótesis explicativa de la ciencia natural. No es una hipótesis religiosa, no es una hipótesis matemática, no es una hipótesis sociológica, es una hipótesis de la ciencia natural. ¿Y cómo sé que es una hipótesis de la ciencia natural? Muy simple, porque saben ustedes que una de las acusaciones más comunes contra la hipótesis del diseño inteligente es que es pseudociencia, pseudoscience o no ciencia. Sin embargo, ustedes saben también que se dice que si algo es ciencia, es falsable. Falsable quiere decir que uno debe decir bajo qué circunstancias estaría dispuesto a decir estoy equivocado. Y es falsable la hipótesis del diseño inteligente, sí, totalmente, no falsa, falsable. Si, por ejemplo, las bases del ADN se unieran en función de regulaciones físicas o químicas, esto es, no fueran independientes, como no son independientes los compuestos químicos, bueno, sería falsa. Si la secuencia de nucleótidos fuera periódica, no aperiódica, si fuera periódica, 100 timinas, 100 citosinas, 100 guaninas, también sería falsa. Pero no lo es, porque es un conocimiento experimental duro que las bases son independientes unas de otras. Entonces, cuando nos dicen, ¿es pseudociencia, no es falsable? Sí, es falsable. Si hubiéramos descubierto que las bases se unen en función de leyes naturales, diríamos, bueno, ok, habrá que averiguar quién creó esas leyes. Pero no, las bases son independientes. Por eso se puede aplicar la teoría de la información. Bien, seguimos. ¿Qué afirma la TDI? La TDI afirma que la vida y los seres vivos fueron diseñados por una inteligencia. Más aún, no hay un origen de la vida, directamente hay vivientes. La vida no se originó, se originaron los vivientes directamente. Y es importante este punto porque hay que distinguir muy claramente la TDI de otras hipótesis como es el principio antrópico, el argumento Kalam u otras hipótesis creacionistas como la que tenía Newton, entre otros. ¿Por qué? Porque las hipótesis y también las teorías se especifican por los puntos de apoyo. Y el punto de apoyo, como vamos a ver ahora, de la TDI no es el mismo punto de apoyo del argumento Kalam, que se basa parcialmente en la teoría general de la relatividad, o del principio antrópico, que usa otros puntos de apoyo. Hay que distinguir, si bien el argumento Kalam, el principio antrópico y la TDI intentan hacer razonable que hay un principio trascendente del universo y de la vida, los puntos de apoyo son diferentes y por lo tanto son hipótesis diferentes. Si ustedes quieren llamarlas teorías, ok, no hay problema, no hay problema. Bien, como cualquier otra hipótesis, la TDI tiene que tener confirmación, porque las hipótesis de la ciencia natural requieren confirmación. Uno puede tener una hipótesis y no tener confirmación. Es una en inglés, una mera hipótesis. Por ejemplo, voy a poner
varios ejemplos. Los ejemplos no prueban, pero ilustran. Supongamos que alguien dice, hay vida fuera del sistema solar. Ok, es una hipótesis, pero no tiene confirmación. Las hipótesis para entrar al mundo de la ciencia tienen que tener confirmación. Si no tienen confirmación, no es que sean falsas, simplemente son meras hipótesis. A veces una hipótesis puede tardar muchos años en tener confirmación. Y aquí me adelanto a algo. Quizá muchos de ustedes escucharon hablar del obispo anglicano Paley. Paley vio los vivientes y dijo, algo tan complejo no puede surgir de las leyes naturales. Pero él solo tenía una visión intuitiva de la complejidad. No lo podía tener una visión matemática. Yo digo, este reloj es muy complejo, pero matemáticamente hablando, ¿cuán complejo es? No sé. Ahora podemos medir la complejidad y ver si esa complejidad puede ser alcanzada por medio del azar o de un proceso de ensayo y error. Es la gran obra de Dembski. Entonces, confirmar, que en inglés decimos to confirm o to corroborate, toda hipótesis para ser científica tiene que tener confirmación. Adelante, por favor. Bien, hay que tener muy presente, desde el punto de vista de la metodología de la ciencia, que tener confirmación no es equivalente a ser verdadero. Es más, puede haber dos hipótesis contrarias que tengan confirmación. Esta fórmula, que es una falacia, muestra por qué que una hipótesis tenga confirmación no significa que sea verdadera. Hay muchas hipótesis que tenían confirmación y luego se vio que eran falsas. Un ejemplo. Sin ejemplos es difícil avanzar. Ustedes quieren algo más poderoso que la mecánica de partículas de Newton. Tenía confirmación. Las tres leyes de la mecánica. Principio de acción y reacción. Todo cuerpo permanece en reposo salvo que actúe una fuerza, etc. Pero cuando apareció, por la cámara, disculpen, cuando apareció la mecánica cuántica, se vio que algunas cosas que se daban por verdades absolutas no eran tales, sino en todo caso eran verdades relativas a ciertos modelos. Entonces, la confirmación no es igual a la verdad, pero es en ciencia natural lo mejor que podemos tener, confirmación. Bien, vamos entonces a lo siguiente. Hay confirmación, pero no todas las confirmaciones valen lo mismo. Cuando una confirmación es consistente con el conocimiento duro, ¿qué es el conocimiento duro? El conocimiento experimental. Lo experimental es conocimiento fuerte. Fíjense que experimental y empírico no son lo mismo. Todo lo experimental es empírico, pero no todo lo empírico es experimental. Que el plomo se derrite a 280 grados es experimental. Que un cuerpo se desmagnetiza a la temperatura de Curie es experimental. Pero, por ejemplo, la vida de una estrella, desde que nace hasta que se apaga, es un conocimiento empírico. ¿Por qué? Porque no tenemos estrellas para hacer experimentos. El conocimiento experimental es el conocimiento duro.
Cuando una hipótesis es fértil, ¿qué quiere decir que una hipótesis es fértil? Que cuando yo hago una hipótesis para explicar esto, pero además, como dirían los franceses, en passant, explica esto, se vuelve muy poderosa. Ejemplo, cuando Newton acuñó su mecánica de partículas, en el primer tramo lo hizo para explicar los movimientos de los planetas y la caída de los cuerpos sobre la superficie terrestre. Pero luego la teoría pudo explicar las mareas por la atracción de la Luna. Ahí tenemos lo que en español se llama la fecundidad o fertilidad de una confirmación. Confirmo esto, pero además sirve para esto. Esto va a ser... Y más fuerte todavía es cuando una confirmación me sirve para hacer predicciones. Predicciones que ahora vamos a ver qué hace la TDI. Adelante, por favor. Bien, antes de mostrar cómo la TDI aporta confirmaciones que tienen fertilidad y confirmaciones que sirven para predecir, vamos a ver los principales puntos de apoyo que confirman la TDI. Uno es la complejidad de los mensajes genéticos. Acuérdense que para formar una microproteína, la probabilidad en el espacio de secuencias posibles es 1 en 10 a la 65. Y ya no estoy hablando de enzimas importantes como la lisiloxidasa, o sea, matemáticamente inalcanzable. Esa fue la tarea de William Dembski, año 98. Las fechas son importantes. Las entidades de complejidad irreductible, la obra de Michael Behe, la coagulación de la sangre, el flagelo bacterial y algunas otras estructuras viejas conocidas como el ojo. Ese es otro punto de apoyo de la hipótesis del diseño inteligente. Otro punto de apoyo muy importante es la presencia de los genes huérfanos. Los genes huérfanos son genes propios solamente de un grupo de vivientes o de un taxón y que no tienen similitud con ningún otro taxón. Son genes únicos. Después vamos a ver por qué. 4. Los fenómenos de convergencia. Cuando una misma estructura altamente compleja se encuentra en vivientes que no se parecen a nada uno de otro. Caso típico, yo doy, por supuesto, algunas cosas, la cámara ocular del calamar y el pulpo y la cámara ocular de los vertebrados. Y algo muy reciente, los fenómenos de convergencia a nivel genético, que son diferentes de los fenómenos de convergencia a nivel orgánico. Quinto punto de apoyo o de confirmación del diseño inteligente es la discontinuidad del registro fósil y la famosa explosión del Cámbrico. Adelante, por favor. Predicción. Acá entramos en un análisis típicamente metodológico y filosófico de la ciencia. Fíjense lo siguiente, yo espero que lo que digo se entienda. En el año 96 aparece el primer libro fundacional de la teoría del diseño inteligente, La caja negra de Darwin, de Black Box o Preta, donde él muestra algunas estructuras y procesos. Estructura, por ejemplo, el flagelo bacterial y proceso, la coagulación de la sangre, que no pueden ser descompuestos, sino que tienen que haber sido
ensamblados al mismo tiempo. Pero lo importante del libro de Behe, que él hace con la intención de mostrar que eso, el flagelo bacterial, la coagulación de la sangre, no se pudieron producir naturalmente, sino que detrás de eso hay una inteligencia que ha diseñado. 2 años después, en el 98, sale el primer libro de Dembski, donde muestra la complejidad genética matematizada y que no puede ser alcanzada por medio de un proceso de ensayo y error o por medio de lo que en biología molecular se llama síntesis de novo. Esa es la demostración de Dembski. Pero noten esto. Ambos, Dembski y Behe, proponen un diseño inteligente. Ahora, y acá viene el paso crítico que yo trataré de explicar. Si ellos proponen un diseño inteligente, están proponiendo un universo de la vida donde tenemos que ver que los vivientes comparten algunas cosas en común y algunas cosas que son específicas. ¿Qué quiero decir con esto? Algunos pensadores, como Steve Meyer, lo explica muy bien. Tomemos el ejemplo de un avión. Vamos a hacer un avión. ¿Tenemos que diseñar un motor? No, el motor ya está. Tenemos que diseñar algo específico. Por ejemplo, el perfil de ala. ¿Qué quiere decir? Que estoy diciendo que si hay un diseño inteligente, en los seres vivos vamos a encontrar algunas cosas que son comunes a todos. Por ejemplo, los catalizadores y algunas cosas que son específicas. Por ejemplo, los vertebrados, la enzima lisiloxidasa. Ese es el mundo que yo proyecto si supongo que hay un diseñador. Pero fíjense que ese mundo es el mundo que nosotros vemos. Pero Behe y Dembski no trabajaron en orden a justificar ese mundo, sino de alguna manera ese mundo no se conocía y al postular el diseño inteligente están prediciendo que ese mundo es un mundo discontinuo, donde hay cosas específicas y cosas comunes. Noten ustedes que la predicción no consiste solo en anticipar un evento, también consiste en decir cosas que no se conocen en el momento en que se hace la predicción. Por ejemplo, Mendeleev predijo que había elementos químicos que no se conocían, ya estaban ahí, pero fue una predicción. Schliemann, con la comparación de textos clásicos, predijo la existencia de una ciudad que en su momento se consideraba una ficción, la ciudad de Troya. Eso es para mostrar que la predicción esencialmente consiste en decir algo que va a suceder o algo que ya debe haber sucedido como un estado de cosas, pero que en este momento no conozco. Y cuando Dembski y Behe hicieron sus libros para otro fin, que es la complejidad genética, en el caso de Dembski, y los fenómenos de complejidad irreductible de Behe, ellos, al postular un diseño inteligente de la vida, estaban postulando también un mundo de la vida que es discontinuo, donde vamos a encontrar que para cada viviente hay soluciones específicas, estructuras y procesos específicos y también estructuras y procesos comunes. Así trabaja un ingeniero. Si vemos el mundo de los artefactos humanos creados por la inteligencia, vamos a ver que muchas cosas comparten el mismo mecanismo, pero después tienen mecanismos específicos. Entonces, ahí vemos una predicción. El diseño inteligente, al haber postulado la existencia de una inteligencia, superinteligencia creadora, está prediciendo un mundo de la vida donde vamos a encontrar soluciones comunes y soluciones específicas. Eso es lo que se llama una predicción. También tenemos los fenómenos de convergencia a nivel fenotípico.
Pero a diferencia del nivel genético de la convergencia ya se conocía en tiempos de Darwin. Pero, ¿qué es lo bueno o lo importante de Michael Behe y William Dembski? Que con la hipótesis del diseño inteligente, ellos explican, acá tenemos el caso de fertilidad, explican también lo mismo. No fue la intención de Dembski explicar los fenómenos de convergencia. No fue intención de Michael Behe explicar los fenómenos de convergencia, pero al postular un diseño inteligente de la vida, van a poder explicar después por qué hay convergencia. Porque un supremo ingeniero, si me permiten hablar de ese modo, es lo que hace. Algunos recursos son específicos y otros recursos son generales. Entonces, la doctrina del diseño inteligente, la hipótesis o teoría, llámenle ustedes como quieran, fue fértil. Porque permitió explicar por qué algunos vivientes tan distintos comparten las mismas estructuras y procesos. Algo que para los, no quiero hablar de evolucionistas, no tiene explicación. Lo ven como una anomalía. Y hablando de esto, no sé si me va a alcanzar el tiempo, quiero decir lo siguiente, cuando se trata de confirmar una hipótesis, lo más importante es dar razones positivas de esa hipótesis y no basarse en la derrota o los defectos de las hipótesis contrarias. Eso se tiene que hacer, pero es secundario. Fíjense que hay una expresión muy equivocada, pero que se puede usar, pero uno tiene que tener conciencia. Fíjense que el término teoría de la evolución no existe. ¿Por qué? Porque por teoría de la evolución podemos entender que hubo evolución, la hipótesis de que hubo evolución. Pero si uno pregunta, bueno, ¿cómo fue? Se encuentra con 7 teorías hoy. Neodarwinismo, simbiótica, neutralismo, tercera vía, síntesis extendida, estructuralismo y self-organization. Hay 7. Por eso cuando uno le preguntan, esto es para clarificar, ¿usted cree en la teoría de la evolución? Lo primero que uno debe preguntar es, ¿en cuál? Claro, porque no es lo mismo el estructuralismo que la autoorganización o la síntesis extendida. Y lo más importante es tener conciencia que la que fue la más conocida de todas, el neodarwinismo, ya fue abandonada. Se mantiene el nombre de Darwin, pero la teoría fue abandonada. ¿Por qué? Si ustedes van en el 2016, apadrinada por la Royal Society, hubo en Londres una reunión de 300 biólogos evolucionistas, neodarwinianos en su educación. ¿Y qué dijeron? Bueno, que ya el neodarwinismo no va, porque, por ejemplo, aceptan las mutaciones sobre células somáticas con efectos evolutivos, aceptan ciertos procesos neolamarquianos, ya no hablan de la selección natural moldeando la estructura de un organismo, sino dicen mutaciones de los genes OC, que son mutaciones abruptas, no hay un gradualismo, pero mantienen el nombre de Darwin porque te cubre. Cuando haces un paper hay que nombrar a Darwin para que te acepte. Bueno, eso es un punto fundamental. Para la gente común, bueno, teoría de la evolución, pero para nosotros no. Una cosa es la hipótesis de la existencia de la evolución. En esa coinciden todos los evolucionistas. Pero cuando hablamos de
teorías de la evolución, la pregunta es ¿cuál? Porque no es lo mismo el estructuralismo. El estructuralismo puede explicar los fenómenos de convergencia a nivel orgánico o fenotípico. El neodarwinismo no, etc. Y para terminar con esta parte y ir rápidamente a la palestra, vamos, sí. Tenemos que tener en cuenta que lo siguiente. Hace un momento decíamos, la TDI no puede basarse en la derrota, en refutar one by one las otras 7 teorías o teorías en construcción, porque siempre cambian. El evolucionismo es como un monstruo de muchas cabezas. Cortas una y nace otra, modifican la hipótesis. Bueno, pero quizá hay un evolucionista sincero, que no hay, pero sí, no, pero podemos suponer que hay, que dice, ok, hasta ahora no podemos justificar la evolución, pero con el avance de la ciencia aparecerá la explicación. Esta frase es importante porque muestra que no basta refutar las actuales teorías de la evolución. Tú tienes que mostrar tus propias razones de confirmación. Pero siempre puede aparecer una número 8. ¿Y qué pasa entonces? Adelante. A mí este es un pensamiento personal basado en una obra de Werner Gitt, un profesor de la Braunschweig Technische Universität, que tiene un libro en inglés que se llama In the Beginning was Information, o en alemán, Am Anfang war die Information. Tenemos lo siguiente. Yo sé que después a la tarde hay una mesa y cada uno me puede preguntar cosas, incluso hacerme las críticas más fuertes, que a mí no me molesta. En todos los vivientes hay un lenguaje, que es el lenguaje del ADN. El ADN es un lenguaje para un autómata. La autómata es la célula. La célula no comprende, como los seres humanos, lo que le dicen. Simplemente recibe instrucciones. Lee las instrucciones. El ADN es un lenguaje. ¿Por qué? Porque tiene una sintaxis, una semántica y una pragmática. Las sintaxis son el modo como están organizadas los nucleótidos. La semántica es lo que representan las secuencias de nucleótidos. Y la pragmática es el efecto de ese lenguaje sobre el organismo en general. En los vivientes hay auténtica información, porque yo estoy hablando de información en el sentido de la teoría de la información, no información en el sentido vulgar. Yo tengo información que hay autos porque oigo el ruido, no. Información es un conjunto de signos independientes unos de otros que se agrupan de acuerdo a una sintaxis. En esa agrupación representa algo y esa representación tiene alguien que la recibe. En este caso es la célula que lee los mensajes que le vienen a partir del ARN mensajero. Es más, lo procesa atendiendo a lo que se llama el splicing alternativo. Ok, en el ADN hay información y hay un lenguaje. Adelante. ¿Qué clase de cosas hay? Una pregunta muy filosófica. Bueno, ¿qué cosa hay? Bueno, hay materia, ok, hay energía y hay información. Y eso es lo que acabamos de decir. En la TDI hay información, como hay información en este texto. La materia y energía son intercambiables. La información no. La información es inmaterial, pues es independiente del sustrato físico donde está. Lo que yo estoy hablando, puedo cambiar el sustrato físico, que son las ondas por donde va mi voz, y ponerlo por escrito. Y ponerlo en el lenguaje de bytes, de ceros y unos. O sea, la información no depende del sustrato físico. Tiene que tener
un sustrato físico. Pero la información solo puede ser producida por la inteligencia. El teorema de Fermat es información, pero la información solo la produce la inteligencia. En los vivientes hay un lenguaje, luego hay información. Si hay información, hay una inteligencia que la produjo. Por favor. La presencia de una causa inteligente en los vivientes es evidente, porque en ellos existe algo que solo la inteligencia produce, que es la información. 2. Si esa inteligencia es Dios, no es el tema de esta palestra. Es un tema apasionante a discutir, pero lo que yo siempre sostengo al menos es esto. El diseño inteligente muestra que es razonable, es un punto de apoyo para la fe, pero no es la religión. La religión sería que el diseño inteligente demostrara que hay un cielo, un infierno, que hay una creación de Adán y Eva, etc. Y eso el diseño inteligente no lo puede hacer. Es muy importante distinguir la hipótesis del diseño inteligente de la religión cristiana u otra, porque está lleno. Pero es un punto razonable para la fe. Y desde ese punto de vista, todas las iglesias, por lo menos las iglesias cristianas, deberían darse cuenta que la teoría del diseño inteligente o hipótesis del diseño inteligente hace razonable la fe. Que no es una cuestión de mujeres metidas en una iglesia rezando o cuando tenemos miedo a la muerte. No, hay algo objetivo que hace razonable decir hay un principio de la vida, hay un principio por el cual existimos. Bueno, no avanzo más porque es mi tiempo y el doctor Eberlin nos dijo que fuéramos muy cuidadosos con los 40 minutos. Muchísimas gracias. E agora aqui na sala de entrevistas a gente vai falar sobre um tema que faz parte da história e faz parte das histórias que nós ouvimos desde muito cedo e faz parte da Bíblia e que muitas vezes é combatida, que é o dilúvio. O pesquisador Célio Pires está aqui com a gente, escreveu um livro a respeito do tema e quando a gente fala em dilúvio, a gente já abre logo em polêmica, né? Com certeza. Seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Bom poder conversar com o senhor a respeito desse assunto. É muito legal também, gosto de falar desse assunto e muito prazer em falar com vocês também. Com certeza. Bom, a primeira discussão é, o dilúvio foi ou não foi universal? Foi universal. Foi universal. Como é que a gente consegue evidências dessa universalidade? Uhum. Por exemplo, a Bíblia diz que a arca pousou nas montanhas do Ararat. Sim. A base da montanha do Ararat está a 900 metros de altura acima do nível atual do oceano. Se você erguer o oceano 900 metros, você cobre mais de 90% da superfície da Terra já de cara. Então, por isso, já não pode ser um evento local. Uhum. Só pela essa afirmação. Em a Bíblia sendo uma afirmação científica, né, você não pode ignorar esse fato. Outro fato são as camadas sedimentares que a gente tem em regiões enormes do mundo. Mais de 75% da crosta terrestre atual emersa é rocha sedimentar, e rocha sedimentar formada por água. Então você teve muita água lameada, turva, sedimentando em camadas. Faz parte das leis dos sedimentos, os grânulos se acumulam e formam todas aquelas camadas. Por exemplo, lá no Grand Canyon tem camadas sedimentares aí com 100 metros de espessura, que atinge 1 milhão de quilômetros quadrados, com 100 metros de espessura. Então você não tem como dizer que uma inundação local faria um depósito desse tamanho tão, com a mesma medida, com uma região tão vasta. Tem lugares que você tem camadas passando, tipo Estados Unidos, Canadá, e vai terminar na Groenlândia. Então você não pode dizer que um evento dessa envergadura foi local, nem regional, foi mais do que continental. Se você medir a direção das paleocorrentes, ou seja, o caminho que essa água que formou as camadas andou pelo mundo, você pega da costa leste, tipo do Atlântico, em direção ao Pacífico, ou seja, as águas passaram por cima de todo um continente. Estou citando a América do Norte, mas isso é característica do mundo todo.
As extinções ocorreram no mundo inteiro. A geologia, a paleontologia reconhecem 6 extinções em massa. A Bíblia tem a primazia de afirmar uma grande extinção em massa. O Dr. Naor fez um livro que é A Grande Extinção em Massa, realmente. O livro informou isso. Vou destruir toda a vida na Terra. Sim. Toda a vida que respira, que voa, vai ser destruída. Antes de a ciência sequer pensar numa extinção em massa em escala planetária. E isso é planetário. Então você não pode ignorar essas evidências de que existiu uma extinção em massa planetária, existiu uma deposição em massa de sedimentos através da água. Você pode fazer sedimentação também com vento, mas é menor, e com geleiras também é menor. O resíduo da geleira vai dissolvendo, né? Então, não há como você dizer que foi local. E quando a gente vai para todas essas provas, a gente vai para a ciência. Sim, não é uma questão de fé. Não, é questão de uma questão geologia, de paleontologia, ciência. de especialidades acadêmicas, né? De biologia, de história, obviamente. Sim. Porque você tem na paleoantropologia relatos de povos antigos que não tiveram contato com cristãos ou judeus que tinham o relato do dilúvio. E, no entanto, eles têm relatos de dilúvio, eles têm relatos da criação muito semelhantes ao que está na Bíblia. Sim. Né? Então chama-se um hiperdifusionismo histórico, né? Sim. Se você olhar na questão histórica de paleoantropologia, construía-se pirâmides lá na Ásia, mas construía-se pirâmides aqui nas Aqui na América Américas. do Sul, sim. Ou seja, eles têm uma característica de construir esses monumentos. Talvez relembrando Babel, que era um zigurate, né? Tem em Ur lá Na Caldeia. na Caldeia tem um zigurate enorme. Eles eram todos muito parecidos, são pirâmides de degraus. E eles faziam isso na escala gigante. Sim. Né? Podiam fazer isso em escala gigante. Então você tem uma técnica de construção que se perpassou para as civilizações mais antigas do mundo. Se fosse hoje, seria fácil da gente dizer que se popularizou por conta da globalização. Com certeza. Mas na época não tinha como. Na época não tinha como. Então o que acontece? Provavelmente, as pessoas que migraram pós-Babel levaram o conhecimento de construção de cidades, construção de zigurates, na questão de engenharia, para o resto do mundo e fizeram essas coisas. Quando a gente pensa o tamanho dessas obras de engenharia, você pensa o tamanho do intelecto dessas pessoas, de liderança, a engenharia em si, Sim. A questão de agricultura para alimentar milhares de pessoas, a questão de prover logística para você transportar alimentos e materiais. E todos eles faziam essas coisas. E quanto mais antigo no tempo você vai, mais grandes eram as cidades. É verdade. Maiores as cidades. Mas quando a gente pensa, por exemplo, na divisão dos continentes, a gente volta também para a questão do dilúvio por conta da Pangeia. Era a porção seca, né? A Bíblia fala disso, forma-se a porção seca, que depois se transformou nos continentes a partir da Pangeia pela chuva e pelas águas que vieram das profundezas, né? Explica pra gente melhor. Sim, a Bíblia também tem a primazia em afirmar que existia uma única porção seca, ou seja, um único enorme continente no mundo. Como a ciência diz isso também. Como a ciência diz isso, ela reconhece isso, apesar de ter teorias da deriva das placas, enfim. Você tem algumas teorias para tentar explicar essa configuração atual. Na cosmovisão bíblica do dilúvio, você tem um grande continente que foi submerso pelas fontes do grande abismo e pela chuva. Quais sejam as fontes do grande abismo? Obviamente, águas subterrâneas, ou aquíferos subterrâneos, e água do manto da Terra, do manto superior da Terra, que foi descoberto também. Tem tanta molécula de água no manto superior da Terra, abaixo da crosta, que daria para fazer vários oceanos atuais da Terra. Olha. O que houve? A Bíblia relata que as fontes se romperam. Para as fontes se romper, você tem que ter um evento cataclísmico que leve a essa ruptura. Você não quebra 40 quilômetros de rocha assim. Tá? E essa rocha vazou. Por exemplo, lá no sul, onde que eu moro, Santa Catarina, nós temos muito basalto. É uma pedra do manto que quando ela vaza, quando ela vem como lava derretida, só que não é lava, porque ela é basalto, ela endurece, é uma pedra muito pesada, uma pedra cinza. Ela se espalhou aqui no sul por 1,5 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, uma ruptura gigante. Se você mapear todas as rupturas de crosta do mundo inteiro, são milhões de quilômetros quadrados de lava.
Esses milhões de quilômetros quadrados liberaram água, vapor d'água em uma quantidade absurda. Também as emanações vulcânicas, aquela fumaça preta lá, cerca de 60% dela, até 60% dela, é vapor d'água. Então você leva a chuva. Romperam-se as fontes do abismo e abriram-se as comportas do céu. Então você leva uma chuva torrencial. Isso durou 150 dias. A chuva 40 dias, o dilúvio durou 1 ano. Você cobriu o planeta de água. Tinha um excesso de água. Tem um capítulo, acho que é Salmo 104, em que Deus faz as águas recuarem. Subiram as montanhas, desceram os vales. Esse é um processo de formação de montanhas anticlinais e sinclinais. Você dobra as camadas sedimentares, isso tem no mundo todo. Isso é um evento posterior ao dilúvio, isso conseguiu agrupar as águas em excesso em alguns lugares. Só que você sempre ficou com excesso de água sobre a crosta continental ainda. Esse excesso de água teria que ir para algum lugar posteriormente. Muita gente pergunta sobre isso, para onde que foi água? Eu calculei no trabalho que eu fiz sobre o dilúvio, que existem praias elevadas no mundo todo. Esse volume de praias elevadas permite você calcular que as águas em excesso pós-dilúvio eram cerca de 550 metros acima do nível do mar que nós temos hoje. Ou seja, a base a praia seria lá nas montanhas. Tá? Isso é muito interessante porque tem um evento posterior ao dilúvio, que é a formação do Oceano Atlântico. Tá? Obviamente a geologia não vai concordar muito com isso, mas você tem evidências de, por exemplo, que a cordilheira de montanhas que tem no meio do Oceano Atlântico, ela já esteve acima do Oceano Atlântico. Hoje ela está uns 2 a 3 quilômetros abaixo d'água. E ela tem lá praias, areias de praia nas suas bases, tem evidências disso coletadas por cientistas, né? O Dr. Maurício Wing foi um dos primeiros que coletou, depois eles coletaram também amostras de plantas aquáticas de água doce na base da cordilheira, ou seja, tinha lagos de água doce lá naquela região. Então, em algum momento, a crosta, que é hoje o Atlântico, afundou com essa cordilheira e as águas do mundo inteiro vieram para esse novo oceano. Isso baixou as águas em 550 metros pelo menos, e tem evidências geológicas disso. E com o degelo glacial, que foi algo pós-dilúvio, elevaram-se mais 120 metros depois. Com a primeira queda, você teve, historicamente, a migração dos povos lá de Babel e dos animais, porque você tinha regiões de terra seca que eles podiam ir para a Austrália, por exemplo, né? Podiam vir para cá, por exemplo, para as Américas. Né? Com a elevação das águas do degelo glacial, que a Bíblia diz que tem lá, acho que é em Jó que está escrito, que se ele poderia fazer congelar a face do abismo, ou seja, congelar as águas oceânicas. Então teve uma citação sobre uma era do gelo que congelou os oceanos, e as pessoas e os animais podiam passar de um lado para o outro. Com a subida do degelo, isolou. E aí criaram-se os continentes como nós conhecemos hoje, a geografia atual. É verdade. Bom, a gente podia conversar a tarde toda aqui a respeito desse tema, sem problema nenhum, ia ser sensacional. Mas para a gente fechar rapidamente, eu queria que você falasse a respeito de um outro ponto extremamente debatido, que é a questão dos animais na arca, que tinha de bicho naquela arca, finalmente. A arca era muito grande. Aliás, ela era muito grande para o propósito que ela se destinava. Eu imagino que o Noé tenha feito aquela arca, que é um projeto que Deus deu para ele, para salvar pessoas a mais. Mas, infelizmente, as outras pessoas não quiseram vir. Tá? Nas medidas do côvado, que ele é um parâmetro de medida da ponta do dedo à ponta do cotovelo, ela varia de pessoa para pessoa, né? Sim. O côvado real egípcio, por exemplo, é 52 centímetros, o côvado hebraico é 45 centímetros, mas o côvado sumério é 117 centímetros. Meu Deus. Então imagina o tamanho do braço. Imagina o tamanho do sumério, né? O tamanho do sumério. Nesse côvado sumério, que é o que eu defendo, porque Noé era uma pessoa antediluviana e os sumérios são uma das civilizações mais antigas, também deviam ser grandes. A arca teria 350 metros de comprimento, 60 metros de largura e 35 metros de altura. Muito grande. Um pé direito de 11 metros, mais ou menos, em cada piso. Eu vou dizer, qual é o maior titanossauro que teve? O maior conhecido hoje tem cerca de 7 metros de altura, tá? Na parte das omoplatas dianteiras, né? Ele tem, obviamente, uns 70 metros de comprimento, só que ele é comprido por causa do rabo e do pescoço. Ele poderia ficar confortavelmente dentro da arca sem precisar ficar abaixado. Calcula-se que foram trazidos cerca de 2.000, 2.300 animais na arca, considerando
as aves, considerando os répteis, considerando os mamíferos, considerando os alados, os morcegos, as raposas voadoras. Ele seria um grande zoológico, que não é nada difícil de você cuidar modernamente. E Noé, como os animais eram vegetarianos, Noé deve ter trazido forragem, que é o que a gente dá lá na fazenda. Sim. No inverno, que o pasto fica muito pobre, você suplementa com forragem para eles poderem sobreviver. Então não haveria problema nenhum. A arca era muito grande, a quantidade de animais não era tão grande, a arca era muito grande porque ele levou comida, levou água, Sim. mas mesmo assim o espaço é absurdo disponível. Ou seja, é preciso estudar mais, na verdade, né? Com A gente certeza. precisa estudar mais e aí a teoria do design inteligente também está muito relacionada com tudo isso, né? Com tudo Sério. isso. Exatamente. Verdade. Olha, obrigado pela sua participação com a gente aqui. Como eu já disse, a gente podia ficar a tarde toda conversando aqui. Com Sem certeza, nenhum é um problema. prazer. Eu gosto muito de falar sobre E isso. eu gosto muito, e a gente gosta muito de ouvir também. Obrigado pela sua participação com a gente. Foi um prazer, uma honra. Obrigado. Obrigado.